Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay muchas bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Acuario. Te quiero muchísimo, Acuario. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. También te quiero invitar a que visites el video del horóscopo del mes de julio que ya está en mi canal. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Te dicen que tú debes tomar tus propias decisiones. Debes tomar las riendas de tu vida ya mismo, que hay una herida de tu linaje que está siendo sanada en este preciso instante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo las riendas de mi vida. Ahora vamos con nuestras 3 lecturas para el día de hoy. Las parejas, los solteros y la economía. Te quiero invitar también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura, cariño mío, no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar con las parejitas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que realmente no te está diciendo la verdad. Los sentimientos que decía sentir por ti o te dice que siente por ti, la verdad es que no son nada sinceros contigo. Es una persona que ya hace tiempo mudó sus sentimientos hacia otro lado, o sencillamente te dejó de querer. Sencillamente el amor se fue, el amor se apagó. Y bueno, o tú no te diste cuenta, o no te quisiste dar cuenta, o tu persona especial disimuló tanto que tú no te pudiste enterar de ese asunto. Es una persona que espera que, la verdad, no sé, que tú no dudes de su amor, que tú te quiere tener como engañado o engañada. Es una persona que espera que tú no te des cuenta de la situación, pero yo creo que tú sí te has dado cuenta de lo que está pasando con tu persona especial. Es una persona que cree que no has visto, que no has sentido, que no has escuchado cosas, pero no, o sea, está bastante convencida de esto. Si tú estabas queriendo confirmar en esta lectura lo que tal vez estás tú sospechando, te digo que sí. Mira, es una persona que piensa que toda esta situación puede tener como un buen desenlace. Tiene mucho miedo de lo que pueda suceder esta persona. Es una persona que quisiera mantener esta situación oculta, pero ya es algo que no se puede hacer. Es algo que ya no tiene vuelta de hoja. Tú te has enterado, te han dicho, bueno, cualquier tipo de cosas, pero tú ya sabes y en este momento lo estás confirmando. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, que la relación, la verdad, se venga para abajo. O sea, la convivencia se va a volver cada vez más ácida, no digo mala, ácida se va a convertir esta relación. Va a haber depresión de parte de los dos o de parte de uno de ustedes, pero las cosas ya casi como que no van a dar para más. Mucha imprudencia de parte del uno y del otro. Te digo que podrías estar perdiendo hasta dinero con esta relación, con esta situación que puedes estar enfrentando en este momento. Es una situación que tienes que ponerle un punto final, o un estate quieto, o no sé, hacer una pausa y darte cuenta de que esta persona realmente no te está diciendo la verdad, no está siendo sincera contigo, y que tú tienes que actuar ya en este momento si no quieres verte perjudicado. Bueno, ya cuestiones de sentimientos, sí, ya, listo, ya te engañó, ya te desilusionó, pero también podrías estar perdiendo dinero con esta situación. Entonces ponte pilas con eso y no permitas que esta persona, aparte de que te engaña, aparte de que no es sincera contigo, aparte de que te ha puesto los cuernos, se lleve tu dinero o tus propiedades, o bueno, o quiera aprovecharse de ti o de la situación. Ya muy seguramente tú eres la persona que va a estar muy deprimida o deprimido en esta situación, en este estado mental de las personas
personas no toman buenas soluciones, no toman buenas decisiones, son muy manipulables y podrían hacer contigo lo que quisieran. Vamos a ver qué consejo te dan tus guías espirituales en este momento, en este instante. Me están diciendo que va a venir la luz para ti, que va a venir la claridad para ti, definitivamente. Mira, es algo que tu persona especial va a ver. En este momento difícil y confuso de la relación de ustedes, porque el confundido eres tú, por eso digo confuso, te va a llegar un dinero, pero bastante, ¿ya? Vas a tener una suerte en cuestiones económicas y tu persona especial se va a querer aprovechar de esto, se va a querer aprovechar de esta situación y la verdad es que no sería justo que, aparte de que te esté engañando, se aproveche de ti. El tarot egipcio me habla acerca de la pasión que tú sientes por esta persona, de que te tiene agarrado, es así, ahí, con la parte sexual. Ten mucho cuidado con eso porque de veras que es una persona que no va a cambiar, que no va a... O sea, te podría estar engañando para poder sacar beneficios económicos de ti. Ve más despacio, te están diciendo, tal vez es alguien que has conocido así como tan rápido y te ilusionó rápido y que sientes esa pasión desbordante por esta persona. Bueno, se está aprovechando de eso. Ve más despacio para que puedas divisar bien el panorama y tomar buenas decisiones, las mejores decisiones para ti. Reconoce que tú tienes el poder. Tal vez si sientes que esta persona te domina, que esta persona, no sé, te gana en todo y es él o ella quien toma las decisiones, no, retoma tu poder, retoma la dirección de tu vida, porque si no te pueden dejar hasta sin la camisa, mi querido amigo o amiga. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo las riendas de mi vida, yo tomo mis propias decisiones, yo me amo, yo me respeto. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Importante, toma en cuenta lo que te estamos diciendo y si no resuena contigo, bueno, maravilloso sería que no resonara contigo porque no estarías en esta situación como tan apresurada, tan apretada, tan desfavorable para ti. De todos modos, bueno, vamos para adelante como el elefante. Te mando un abrazo gigante y vamos para los solteritos y solteritas en esta ocasión. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, mira, saliendo de problemas, dificultades, tú, qué bueno, me alegro muchísimo. Tal vez en el medio de todo esto te has desilusionado de personas, de situaciones, de cosas que tú pensabas que iban a hacer y no fueron, pero bueno, la situación es que ya estás saliendo de todos esos problemas, de todas esas dificultades. Hay decisiones que tienes que tomar, dejar de pensar tanto en el pasado y con tanta obsesión en el futuro. Lo uno te deprime y lo otro te pone ansioso o ansiosa. La situación es que debes decidir lo que sea mejor para ti. Es muy bueno el estado de ánimo que tú tienes, es excelente. A pesar de que hay personas que te han desilusionado, que te han decepcionado, pero tú sigues adelante. Bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Si hay personas que realmente no saben valorar lo que otras personas quieren darle con el corazón, esas personas te van a seguir a ti molestando. Mira, en un futuro más bien cercano te van a seguir formando problemas, dificultades. Tienes que independizarte de estas personas, tienes que independizarte en todo sentido, económicamente, emocionalmente, para tomar decisiones también. No dependas tanto de esas personas para tomar tus decisiones, porque son personas que se pueden estar aprovechando de ti, inclusive hacerte perder, porque hay dinero que te va a llegar, mucho dinero te puede estar llegando a ti. Pero tienes que independizarte de estas personas, alejarte. Tú ya sabes quiénes son estas personas y son bastante envidiosas y bueno, podrían estarte haciendo cometer errores o generándote pérdidas, no solamente de tu confianza, sino en tu dinero. Mira, este dinero que va a llegar a tu vida, estos recursos que van a llegar a tu vida o tal vez propiedades que son bastante considerables, podría tratarse de algo que te deban a ti o algo que te negaron, algo que por ley te corresponde y que te negaron por algún tiempo. Mira, ya viene esa justicia para ti, ya viene lo que tú pensabas que ya estaba perdido. Te dice la carta del mago de manera invertida
que hay demasiadas dudas, o sea, tú dudas muchísimo de que puedes, de que sabes, de que avanzas. No, no dudes tanto, ya, no dudes tanto y verás que las cosas como que se desatrancan de un momento para otro. Quieres, tus guías espirituales quieren que te des cuenta que todo lo que tú has logrado, lo que has conseguido para tu beneficio, tú te lo has ganado gota a gota, paso a paso, con esfuerzo. Disfrútalo, date tus gustos, date tu beneficio para ti mismo, para ti misma y no solamente para las demás personas. Bueno, te dicen también tus guías espirituales que vayas más allá de lo que puede ser algún obstáculo en tu vida o el drama de tu vida. Ve mucho más allá. Tú tienes un potencial totalmente gigante. Solamente el único obstáculo es tu propia cabecita, son tus propias limitaciones y lo demás, el límite es el cielo, el límite es el infinito para ti. Recuerda que lo que tú crees es lo que tú creas en tu realidad. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo confío en mí, yo creo en mí. Ahora vamos con tu economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a tu economía. Bueno, es momento de tener prudencia. Hay ciertos problemas y dificultades que tú puedes estar teniendo. Tal vez las ganancias en tu economía o en tus estudios, en tu trabajo, no han sido lo que tú esperabas. Bueno, mucha desilusión al respecto de esta situación. Ya vendrán cosas mejores. Ya vendrán cosas que realmente tú puedes decir sí. Ya lo logré, ya le hice, ya lo conseguí. Te dice el tarot egipcio que tengas mucho cuidado porque hay personas queriéndote arrebatar lo que tú has logrado con tanto esfuerzo. Bueno, y que en este momento si hay alguien que te quiere dar un consejo, alguna orientación, que hagas caso a esa persona, porque la verdad puede ser que lo estés necesitando en este momento. No todos nos la sabemos todas. Que te des una oportunidad y que le des una oportunidad tal vez a ese trabajo o a ese estudio o a esa inversión que a ti te parece que no es tan grande, que no podría ser tan voluminoso. Bueno, de pequeño se comienza. Después de que todo sea legal, que todo esté correcto, todo es valedero para ti. Y me dicen que es momento de que tú avances. Ya lo que aprendiste en ese momento, ya lo aprendiste. Es como si ya hubieras hecho la universidad y tú quisieras repetir y seguir en la universidad. No, después de la universidad viene el posgrado, el máster, el doctorado, la especialización, todas esas cosas. Bueno, ya avanza más de ahí donde estás en este instante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo creo en mí y yo avanzo. Esta ha sido la lectura para ti el día de hoy, mi querido Acuario. Te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad.